Vamos a compartir hoy sobre Ezequiel capítulo 13, gracias, buenas noches. Ezequiel, libro de Ezequiel, el capítulo 13. Esa palabra vamos a mirar en el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel capítulo 13, una palabra también importante para mirar porque enseña sobre la obra de Satanás, cómo Satanás engaña al mundo y ahí explica de qué forma lo engaña. Cómo Satanás engaña, ¿sí?, al mundo entero. Eso vamos a mirar. ¿De qué forma? Satanás tiene muchas astucias. Ezequiel 13, 17. Vamos a iniciar desde el 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Y di así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Luego, en el versículo 20 por tanto se ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Hemos leído, ¿sí? Ezequiel 13 muestra la obra de Satanás, cómo Satanás engaña, cómo Satanás trabaja en el ser humano. ¿Para qué? Para robar el alma del hombre, para que el hombre vaya al infierno. ¿De qué forma hace? Esto lo explica aquí de forma detallada, ¿sí? Eso es importante porque es como en detalle. La Biblia enseña cómo Satanás roba el alma de los hombres, o cómo caza. Aquí aparece como un cazador, es muy importante porque aquí la Biblia muestra Satanás cómo hace. Aquí lo muestra como un cazador, cómo astutamente caza el alma de las personas. ¿Para qué? Para que vayan al infierno, para llevarlas al infierno. Vamos a mirar un momento en Apocalipsis 12:9, ¿sí? Esa palabra, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí la Biblia nos menciona que Satanás aparece como una serpiente antigua. Es astuto. La primera cosa que la Biblia nos muestra de Satanás, que Dios nos muestra de Satanás, es un ser astuto. Dios, ¿por qué nos muestra que es un ser astuto? Para que tengamos cuidado, para que no seamos engañados. ¿Para qué nos muestra que es un cazador, que caza el alma? Para que tengamos cuidado y nuestra alma no sea cazada por Satanás. Porque aquel que fue cazado por Satanás va a ir al infierno. Pero como cazador, los cazadores tienen armas, tienen trampas. Hay una astucia. Las serpientes también cazan de forma astuta. Entonces, ya la Biblia nos está mostrando una naturaleza de Satanás, una naturaleza del diablo, como una serpiente. Es muy sigiloso, muy astuto. Para cazar es experto, es un experto cazador, pero del alma. ¿Para qué? Para que el alma de aquel que Satanás caza
llevarlo a donde al infierno. Entonces aquí dice que ¿a quién engaña? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿a quién engaña? Dice, engaña al mundo entero. Entonces, ¿cuántos hombres deben tener cuidado de su alma para no ir al infierno? El mundo entero. Aquí dice, el cual engaña al mundo entero. Entonces ya aquí nos está mostrando una de sus armas, la mentira. Es un arma de Satanás, ¿sí? Como especial, de sus armas que él tiene, una muy especial es la mentira. Por eso la Biblia nos va a decir que él es padre de mentira en Juan capítulo 8, versículo 44. Que todo lo que él habla, su esencia, ¿cuál es? La mentira. Por eso, si hay algo que él tiene, un veneno muy efectivo, ¿del cual es? La mentira. Para llevar al hombre ¿a dónde? Al infierno, para cazarlo. Tiene esa red muy especial como la mentira. Luego, vamos a mirar en la Biblia. Génesis capítulo 3, vamos a mirar. Es la primera referencia que la Biblia hace de Satanás. La primera referencia es Génesis capítulo 3. Primer lugar donde Dios habla de Satanás y muestra también la naturaleza de Satanás. Como un ser que astuto. Así lo muestra la Biblia, ¿sí? Es astuto. Por eso muchas personas que tienen solamente confianza en sí mismas fácilmente son presa de Satanás. Que tienen mucha confianza. Entonces la Biblia ¿cómo nos muestra? Satanás como una que serpiente y también aparece como un león buscando a quien devorar. Entonces son dos lados que muestra la Biblia. En una parte nos los muestra como que como una serpiente buscando a quien devorar, ¿sí? Muy astuta, una serpiente muy astuta. Y también la Biblia lo muestra como un ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Y los leones también tienen táctica para cazar. Son buenos cazadores. Entonces ya mirando como serpiente y mirando como león, Dios está avisando al ser humano. ¿Para qué? Para que no sea atrapado, para que no pierda su alma en las garras de Satanás. Para que no pierda su alma, ¿sí? ¿Cómo? Cayendo en las trampas, en la mentira del diablo. Entonces nosotros cuando miramos Génesis capítulo 3, versículo 1, la Biblia nos va a hablar de Satanás como ¿qué? Como serpiente. Pero no como cualquiera. Como el ser más astuto que en ese momento está en la tierra. Así nos enseña la Biblia, que lleva ventaja. Él lleva ventaja. Por eso los hombres con su propia sabiduría no pueden vencerlo. Necesitan el Evangelio. Es la única forma. Necesitan la sangre de Cristo porque no lo podemos vencer de otra forma. Él es muy astuto. Tiene un poder engañoso. Tiene un tipo de magia que el hombre no puede detectar. Así enseña la Biblia. Satanás usa un tipo de magia para arrastrar a los pecadores al infierno. Hay un tipo de magia, hay un poder engañoso, enseña la Biblia, que él tiene, que los hombres no logran ver. Su conciencia no les permite ver. Su corazón no les permite ver. Su mente no puede alcanzar esa astucia. No puede alcanzar la mentira, el engaño de Satanás. No puede verlo. Como un niño pequeñito, una persona adulta, un niño pequeñito tiene un billete de 50.000 y la persona adulta tiene un dulce. La persona adulta pues tiene una inteligencia mayor, una astucia mayor, y le va a decir al niño, te cambio ese dulce sí, tengo este dulce, hagamos un cambio. Y el niño, contento, toma el dulce y la persona que le quita el billete, ¿sí? El niño no sabe, a esto vale más que ese dulce. Pero la persona con su astucia le muestra algo al niño y el niño no sabe de valor. Él no sabe diferenciar en valor entre ese dulce y el billete de 50.000. El niño no sabe, pero la persona lo engaña, le dice, hagamos un cambio. El niño piensa que es un cambio, no es un cambio, es un robo. Pero él le dice, un cambio, pero el niño no puede detectar. Él no sabe diferenciar, por lo pequeñito, su capacidad mental no da para descubrir que lo están engañando, que lo están estafando, porque él no sabe. Pero si el niño está con su papá, con su mamá, la persona no le va a decir, le cambio este dulce, porque el papá y la mamá le dicen, no, no, váyase. ¿Cómo le va a quitar el billete que le dimos al niño? No, váyase.
Pero el niño solito, ¿qué va a pasar? Va a ser engañado. El niño solito va a ser estafado. Solo, él no puede, no tiene capacidad, delante de ese adulto, no tiene capacidad para descubrir que lo están engañando. Él no puede por sí mismo. Entonces Dios nos muestra en Génesis capítulo 3, versículo 1, lo primero que la Biblia nos muestra de Satanás es un ser astuto. Astuto. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado. Satanás no es un ser tonto. La Biblia dice que es astuto. Es un cazador que caza el alma. Tiene muchas trampas. Muy astuto. Dice el Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es el más astuto. En la tierra es más astuto que todos los demás animales, todos los demás seres. Satanás. Porque él antes de ser el diablo era un ángel. Él estuvo en el cielo. Él desempeñó una función muy importante en el cielo. Dios lo dotó de sabiduría. Dios mismo le dio sabiduría, le dio hermosura, le dio poder. Así enseña la Biblia. Él fue, por Dios que, dotado de sabiduría, de inteligencia, de hermosura. Dios le dio todo eso, de poder. Por eso su corazón se corrompió, porque Dios le dio mucho poder, Dios le dio mucha sabiduría, le dio mucha hermosura. Pero un día se halló una maldad en él. Su corazón se hizo arrogante. Su corazón menospreció a Dios. Dejó de creer en Dios, creyó en quién? En sí mismo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Aquí aparece la serpiente. ¿Dónde? Esta serpiente que aparece en Génesis 3, ¿dónde la Biblia nos muestra y nos describe quién es? Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice que esa serpiente es el diablo y que es Satanás. Y que esa serpiente engaña al mundo entero. No solamente fue a Eva. Dice el mundo entero. Entonces ya Dios nos avisa dónde inició el problema. Génesis capítulo 3. Pero la Biblia nos está mostrando hasta el final que ese ser es astuto, que engaña al mundo entero. Desde el principio, en Génesis 3 ya nos dice que es astuto. Pero miramos Apocalipsis 12, nos está diciendo que engaña al mundo entero. Entonces, ¿cuánta astucia tiene para engañar al mundo entero? Porque hay estafadores en este mundo, pero estafan en proporciones y diferentes. A 10, a 20, a 100, a 1000. Es muy diferente que estafar al mundo completo. Porque si un estafador tiene la capacidad de engañar al mundo entero, entonces tiene más capacidad que todos en el mundo. Eso nos enseña la Biblia. Satanás es el ser astuto que engaña a ¿quién? Al mundo entero. Por eso las personas fácilmente, por mirar la Biblia de forma descuidada, piensan que Satanás es un ser que ellos fácilmente pueden, ¿qué? Por sí mismos pueden vencer, pueden, enfrentarse. Piensan que por ellos mismos, por sí mismos pueden. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? No, engaña al mundo entero. Por eso Dios nos dejó la Biblia y nos dice, conoceréis la verdad os hará libres. No es por nosotros, no es por nuestra decisión, por nuestra fuerza. No, no podemos. No es por nuestra capacidad que nosotros podemos evadir la astucia de Satanás. No es por nuestra capacidad que podemos librarnos de la mentira de él. No. Por eso la Biblia tiene tanto valor. Conoceréis que
la verdad, la palabra de Dios. Y esta palabra nos hace ¿qué? Libres de Satanás, libres del pecado, libres de la mentira, libres de la trampa del diablo. ¿Quién? La palabra de Dios. Por eso una astucia de Satanás es separarnos de la palabra, del principio. ¿Qué fue lo que hizo con Adán y Eva? Separarlos de la palabra de Dios. Él sabe el poder de la palabra, él sabe que la palabra es Dios mismo. Por eso, todo su esfuerzo, ¿en qué lo enfoca? Separarnos de la Biblia. Que no creamos en la palabra de Dios. Que no tengamos necesidad de la palabra de Dios, que no tengamos necesidad de la Biblia. Que creamos en nuestro propio corazón, que creamos en nuestro pensamiento, que creamos en nuestra conciencia, que creamos en nuestra experiencia, menos en la Biblia. Él sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Dentro de la Biblia está la verdad. Esa verdad tiene el poder de hacernos hijos de Dios justos. Esta palabra tiene el poder de cambiar nuestro corazón. Porque la palabra de Dios, es Dios mismo. Quien recibe la palabra de Dios en su corazón, recibe a Dios. Adán y Eva, cuando dejaron la palabra de Dios, ¿a quién dejaron? A Dios. Ahora sí vamos a regresar, un momento, a Ezequiel capítulo 13, el versículo 17. Vamos a regresar, ya estamos un momento explicando para entender todas las artimañas de Satanás, la astucia de Satanás. Estamos mirando en Apocalipsis 12:9 y Génesis 3:1 para mirar la naturaleza de Satanás como un ser lleno de mentira, astuto y como un cazador. Aquí dice en el versículo 17, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Dios está en contra de quién? De aquel que es un profeta de su propio corazón. Satanás, ¿cómo se hizo Satanás? Se separó del corazón de Dios y solamente quedó solo con su propio corazón. ¿Se separó del corazón de quién? De Dios. Cuando él estaba unido con el corazón de Dios, cuando él creía en Dios, adoraba a Dios, estaba bajo la voluntad de Dios, dependía de Dios. Él no podía hacer nada por sí mismo, sino que todo era guiado por quién? Por Dios. Entonces ahí era un ángel. Ahí era ángel. Pero un día, mirándose a sí mismo, yo soy tan hermoso, más hermoso que los demás ángeles, tengo más poder que los demás ángeles, más sabiduría, se llenó de arrogancia. Yo puedo ser igual a Dios. Eso pensó. ¿Yo puedo ser igual a quién? A Dios, ¿sí? Él pensó eso, que podía ser igual a quién? A Dios. Y ahí su corazón se llenó de ¿qué? De arrogancia. Ahí ya deja de ser un ángel. Cuando deja de creer en Dios, deja de ser un ángel. Cuando deja de creer en Dios, cree en sí mismo, se convierte en el diablo, el enemigo de Dios, Satanás. ¿Cuál fue su pecado? Dejar de creer en Dios. Pensar que él podía ser igual a quién? Ser igual a Dios. Entonces Dios, cuando vio eso, que él se rebeló, que este ángel se rebeló contra Dios y dejó de ser un ángel y se convirtió en el diablo, Dios lo arrojó a la tierra. Así enseña la Biblia, lo sacó del cielo por el pecado, lo arrojó a la tierra. Y acá en la tierra, Dios hizo todo lo que nosotros miramos en este mundo, los árboles, las plantas, todo lo que vemos, Dios lo hizo de forma exacta, en Génesis capítulo 1, y llegó el momento que Dios hizo al ser humano, al hombre, a imagen y semejanza de Dios. Así lo hizo. Del polvo de la tierra, pero espiritualmente a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Entonces Satanás ya sabe, él quedó condenado al infierno. Los demonios quedaron condenados ¿a qué? Al infierno. ¿Y qué quiso hacer? Colocar en el corazón de Adán y Eva el pecado, la incredulidad.
colocar el pecado dentro del corazón de Adán y Eva, la incredulidad. Satanás todo lo que empezó a hacer, apenas dejó de creer en Dios, se separó de Dios, él empezó a hacer todo ¿por quién? Por sí mismo. Y en este mundo eso no se ve como un problema, que las personas hagan todo por sí mismas. Las personas no logran mirar que eso es un problema, porque eso es un engaño de Satanás. Eso es una trampa de Satanás. Los hombres viven también haciendo todo por sí mismos. Pero ellos no saben que hacer todo por sí mismos, sin tener en cuenta a Dios, eso es como vivir como un diablo. Uno vive en este mundo sin tener en cuenta a Dios, es como vivir como el diablo. Pero Satanás no le deja ver eso al mundo, porque él engaña al mundo entero, le enseña a los hombres, de forma astuta le enseña, ustedes hagan en este mundo como ustedes quieran, sin tener en cuenta a Dios. Algunos les dicen, ni Dios, Dios no existe. Algunos les dicen, el infierno no existe, el cielo no existe. Todo aquí en este mundo, todo lo que tenemos es este mundo y no más. Y nos morimos y quedamos ya polvo y no hay más. Satanás también engaña hacia el mundo. Y le dice al hombre, ustedes pueden hacer en este mundo como quieran. Como quieran. No hay necesidad de Dios. Le dice al mundo, Dios es como un cuento. Y la Biblia son solamente como historias, como ficciones, así. Esa es una trampa de Satanás, para que la gente no vea la Biblia como la verdad. Y muchas personas no ven la Biblia como la verdad. Pero ellos no saben por qué creen eso. Muchos no saben por qué ven la Biblia como un libro de ficción. Muchos no saben por qué ven la Biblia como un libro de hadas. No es por ellos mismos. Eso no es una idea propia. Eso es un engaño de Satanás que puso en el corazón del hombre. Eso no es del ser humano. No es eso. Es una mentira de Satanás. Por eso aquí dice, y tu hijo de hombre profetiza, dice tú, perdón, 17, y tu hijo de hombre pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Dios está en contra del que habla de su propio corazón. ¿Por qué? El que habla de su propio corazón desde el principio, ¿quién es? Satanás. Alejado de Dios, sin creer en Dios, todo lo que él habla, ¿lo habla de qué? De su propio corazón. Todo lo que dice, lo dice de su propio corazón. Por eso el pecador no se da cuenta, el pecador está engañado por Satanás. Y el pecador todo lo que habla también lo habla de su propio corazón. Y se confunde porque él a veces habla de la Biblia también. Pero una de las artimañas más grandes de Satanás es hablar también de la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿a Eva de qué le habló? Le habló de la Biblia. Mateo capítulo 4, está tentando a Jesús. Al mismo Dios lo está tentando. ¿Qué usa? La misma Biblia. Y los hombres piensan que ellos solitos pueden escaparse del engaño y de la trampa de él, porque no, yo he leído la Biblia. Yo sé toda la Biblia. Una trampa de Satanás es hacer creer al hombre que él sabe de la Biblia, que él conoce muy bien la palabra de Dios. Eva no conocía exactamente la Biblia y estaba en el mismo huerto del Edén. Dios les hablaba directamente. A Adán y a Eva les hablaba directamente. Pero Satanás vio una oportunidad. Eva no conoce exactamente la palabra. Adán sí, Eva no. Estando en el mismo huerto de Edén, estaba detrás de Adán y Eva para quitar la palabra del corazón de ellos de forma astuta. Quitar a Dios del corazón de ellos y colocar dentro del corazón de Adán y Eva el pecado, la incredulidad. Estaba detrás, cazando, buscando la oportunidad exacta para quitar la palabra del corazón
quitar a Dios del corazón de ellos y poner ¿qué? La incredulidad. Entrar Él en el corazón de ellos. Por eso una serpiente necesita un espacio pequeño. La serpiente encuentra un espacio pequeño, por ahí entra. Satanás sabe, donde hay un espacio en el corazón, por ahí meto la mentira. Hay un espacio pequeño, una pequeña confianza, ahí voy a meter mi corazón dentro de ese hombre, dentro de esa mujer. Si hay un espacio pequeño. Por eso la Biblia enseña en muchos lugares, un poco de levadura leuda toda la masa, dice un poco. Un poco. Satanás solamente necesita un poco de veneno, un poquito del corazón de él, y esa persona va al infierno. Él necesita solamente un poquito de su engaño, de su mentira, y esa persona va al infierno. También la Biblia que dice que guardemos nuestras viñas de las zorras pequeñas. En Cantares dice, esas viñas son nuestro corazón. ¿De qué? De las zorras, dice, pequeñas. Satanás tiene zorras pequeñas para dañar nuestra viña, nuestro corazón, dañarlo. ¿Para qué? Para que no se forme la fe en el corazón. Y esa persona, así que descuida su viña, descuida su corazón, por tener mucha confianza. Muchos tienen esa confianza. Yo sé mucho de la Biblia. Yo me encontré con un señor, nunca se me olvida ese caso, ¿sí? Encontrándome con un señor y tratando de explicarle la Biblia, él me decía, ¿usted qué me puede enseñar a mí? Yo tengo 50 años de estar leyendo la Biblia. Hace 50 años yo estoy leyendo la Biblia. En ese momento yo podía tener unos 25, 26 años. Él me decía, hace 50 años yo estoy leyendo la Biblia. Entonces él me veía en ese momento, me veía joven, 25 años promedio. ¿Usted qué me puede enseñar a mí? ¿Qué me puede enseñar? Si yo la estoy leyendo hace 50 años y usted tiene solamente un ejemplo 25. Cuando usted nació, hace 25 años atrás, ya yo estaba leyendo la Biblia. ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué me puede enseñar usted a mí de la Biblia? ¿Qué me puede enseñar? Yo no encontraba qué enseñarle. Realmente, ¿qué le puedo enseñar a una persona que está tan llena? ¿Qué se le puede enseñar a aquel que ya piensa que sabe? Nada. Entonces yo solamente meditaba delante de Dios. Pensaba, ¿yo qué le puedo enseñar a esa persona? No puedo enseñarle nada. Por eso yo solamente pensé en mi testimonio. Yo soy justo, soy hijo de Dios. Eso lo tengo claro. No tendré 50 años leyendo la Biblia. No tendré la experiencia que Él tiene. No tendré el conocimiento que Él tiene. Pero una cosa sí tengo, el perdón del pecado. La fe sí la tengo, eso sí lo tengo. Esa cosa, ser hijo de Dios, ser justo, eso sí lo tengo claro. Aunque no tengo la edad de Él, ni la experiencia de Él, ni he leído la Biblia tantas veces de pronto como Él, pero una sola cosa tengo clara. Yo estoy seguro de que soy hijo de Dios. Entonces, Satanás usa esa trampa, ese engaño, hacer creer a la gente, usted conoce mucho la Biblia. Una persona piensa, ¿sí? Yo conozco mucho la Biblia. Ya, Satanás ha engañado su corazón. Satanás lo caza. Es una presa muy buena para Satanás. ¿Por qué? Piensa que sabe. El corazón está arrogante. La gente puede creer que sabe de muchas cosas, pero creer que sabe de la Biblia, no, este libro es el corazón de Dios. Este libro no tiene comparación. No importa si es inteligente, no importa qué carrera tenga, qué oficio tenga, si es muy bueno, no interesa. Este libro no se puede comprender sin la gracia de Dios. Este libro no se puede recibir en el corazón sin la gracia de Dios. Este libro puede llegar al oído, puede llegar a la cabeza. Por eso en las denominaciones, eso recitan y recitan los versículos. Sí, una trampa también de Satanás es
las denominaciones, las sectas. Y cada una tiene su fundamento. Una es el sábado. Y solo hablan del sábado y no más. Nadie lo saca del sábado, ¿sí? Eso es como un ejemplo. Satanás es así de astuto. Usa la misma Biblia, usa un hombre en una época, a un pecador, porque las denominaciones, las sectas son de pecadores. Esa es una característica general. Aunque piensan que son diferentes, es la misma mentira de Satanás, pero con diferente nombre. La misma mentira de Satanás con nombres diferentes. Solamente les cambia los nombres. Entonces, unos están diciendo, solamente que dicen, el sábado, si cumplimos el sábado, vamos al cielo. El sábado, ¿sí? Pero es una trampa de Satanás, porque piensan que saben tanto de la Biblia y lo único que hablan de la Biblia es del sábado, no más, pero no se dan cuenta, es una astucia de Satanás muy grande. Y los pone a hablar del sábado, pero son pecadores y los pecadores no van al cielo, ninguno. Entonces otros hablan del bautismo, y el bautismo, y el bautismo, y el bautismo. Y es una trampa de Satanás, porque hablan del bautismo no van a ir al cielo. Al cielo van los que nacen de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 5. El mismo Jesús dijo, si no naces de nuevo, Nicodemo, vas al infierno. Y era un maestro de Israel, era un principal, sabía la Biblia. Sabía la Biblia de forma profunda, porque para ser un maestro de la ley tenía que saber la ley de forma profunda. Él no era una persona normal, era un principal. Sabía de la ley, sabía. Pero este libro, sin la gracia de Dios, llega a la cabeza y pueden hablar del sábado y del bautismo y de las lenguas y de una cantidad de cosas. Pero Satanás es astuto. Y lo primero que usó en Génesis capítulo 3, versículo 1, es el nombre de Dios. Usa el nombre de Dios. El nombre de Dios. Eso usa. Es tan inteligente y es tan astuto que para engañar a Eva, porque se dio cuenta, Eva no tiene profundidad en la palabra. Eva no tiene la palabra de forma exacta. No la tiene de forma exacta, entonces vio un espacio. Aquí yo puedo colocar la mentira. La incredulidad en el corazón de ¿quién? De Eva. Por eso el apóstol Pablo ¿de qué habla? Que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. ¿Qué significa la palabra de Dios? Que el corazón de Dios abunde ¿en qué? En nuestro corazón. Y que no le demos cabida ¿a quién? Al diablo. Que no hay espacio en nuestro corazón ¿para quién? Para el diablo. Tiene muchas artimañas, muchos engaños. Y es un cazador experto. Busca el momento exacto. El león no caza en cualquier momento. Tiene que buscar el momento exacto en que la presa esté descuidada, esté confiada, entonces atrapa. Tiene que buscar el momento exacto en que la paloma esté descuidada para atraparla, para cazarla. Un momento exacto, no es cualquier momento. La serpiente igual es muy astuta, muy sigilosa. Busca el momento exacto para atrapar la presa. Un momento muy especial. Sabe cazarse. Entonces en el versículo 18 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. ¿Satanás qué hace? Cose. Para coser no es una venda, no es que una sola vez y ya la venda se tiene para amarrar a ese que Satanás va a amarrar, no, va cosiendo, ¿sí? Puntada tras puntada, con mucha paciencia, ¿sí? Un hilito no se siente, una puntada, ya las manos de una puntada, ¿para hacer qué? Una venda para las manos.
Es así de astuto. Empieza a coser una venda, ¿qué? Mágica. Dice vendas mágicas. ¿Para qué? Para las manos. Pero dice que empieza a coser. No es que tiene la venda y venga y así. No. Se da cuenta. ¿A quién que le sí? De inmediato le ponen una venda y dice, no, yo no me puedo mover. No, ya se da cuenta. Este tipo de vendas que dice la Biblia, Satanás tiene dice que son vendas mágicas. No se ven. Para amarrar el corazón, para que no crea en Dios, para que no siga a Dios. Tiene vendas mágicas. Las personas no pueden ver que Satanás está cosiendo unas vendas, dice, para todas las manos, para que no pueda seguir a Dios, para que no pueda recibir la gracia. Dios le está dando la gracia, tome la gracia, tome la fe, tome la misericordia, siga a la iglesia, congréguese, lea la Biblia, ore, aprenda la fe, siga a los siervos de Dios. Satanás astutamente empieza a coser. Es un proceso con mucha paciencia, porque es una venda mágica, no se ve. Entonces cose con los pensamientos. Un pensamiento empieza a coser así esa venda, con pensamientos. Muchos pensamientos, ¿sí? Hasta un momento la persona queda atrapada en sus pensamientos. No, la Biblia es un libro como un cuento de hadas. La Biblia es un libro de ficción. La persona piensa que eso no es de la persona. Satanás ya le puso ¿qué? Una venda mágica. Luego, esa persona no puede seguir a Dios. Porque queda ¿qué? Atrapada. Luego no puede predicar el evangelio. Porque Satanás lo tiene atrapado. ¿Para qué? Para que no camine con Dios. Para que no siga la guía de Dios, el corazón de Dios. Para que no camine con la iglesia. Para que no camine con los siervos de Dios. Siga su propio camino. Y él piensa, yo estoy bien. Yo no le hago daño a nadie. Pero la Biblia dice que él hace vendas ¿qué? Vendas mágicas para todas las manos. Dice, vendas mágicas para todas las manos. Desde el más pequeño, Satanás le cose vendas pequeñitas, aunque es pequeño, para que no crea en Dios. Hasta el más anciano le cose vendas también más grandes para que no crea en Dios. Para atrapar, para amarrar, para que no se le escape. Tiene que atraparlos, tiene que amarrar la mente del hombre, el corazón del hombre. Y esas vendas las cose con pensamientos. Y la gente que cree en sus pensamientos no puede creer en la Biblia. Satanás empieza a tejer con los pensamientos. Juan capítulo 13, versículo 2 dice que cuando los discípulos estaban comiendo, Satanás puso en el corazón de Judas, ¿qué puso? Un pensamiento. Ya Satanás venía ¿qué? Cosiendo unas vendas para quién, para Judas. Judas robaba. Judas robaba. Judas pensaba que eso era de él, eso no era de Judas. Satanás lo tenía atrapado y ya Judas no puede hacer lo que quiere. ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Quién lo tiene atado? Satanás. Pero como son vendas mágicas, Judas no sabe. Judas roba, Judas roba. Judas vende a Jesús, Judas vende a Jesús. Judas, ahórcate. Se ahorca. Pero en Juan capítulo 13, versículo 2 dice que Satanás puso en el corazón de Judas, puso. Ya las vendas se las tenía listas, son vendas mágicas, atrapó el corazón de Judas. ¿Cómo? Con un pensamiento. Vende ¿a quién? A Jesús. Ya había tenido otra venda que era la codicia. Roba, Judas robaba. Pero eso no era de Judas, ¿de quién? De Satanás.
Satanás estaba arrastrando a Judas. Satanás estaba guiando ¿a quién? A Judas. ¿Quién? Satanás. Pero Judas no sabe. Él no se da cuenta. La Biblia dice que después, acusado por su conciencia, él dice, yo pequé, yo hice mal, devolvió las monedas de plata. Dice que la conciencia lo acusaba. Satanás también usó la conciencia y empezó ¿a qué? A coser. Él empezó a coser en la conciencia de Judas con la condenación. Judas, tienes que ahorcarte. Tienes que matarte. Judas, ¿qué hizo? Lo que Satanás le dijo. ¿Qué tenía? Una venda mágica. Solamente siguió ciegamente porque no podía ver la astucia de ¿quién? De Satanás. Dice que cose vendas mágicas para todas las manos. Entonces, no podemos ignorar esto. Todos necesitan el Evangelio. Todos necesitan la verdad, desde el más pequeño hasta el más anciano. Dice vendas para todas las manos. Y la Biblia dice que Satanás tiene vendas mágicas para todas las manos. Tenemos que creer que desde el más pequeño hasta el más viejo, Satanás lo engaña. Por eso todos necesitamos creer en la Biblia. Necesitamos el arrepentimiento. ¿Cuál arrepentimiento? Dejar de creer en nosotros para creer en la verdad. Dejar de creer en nuestro corazón, que es lo más engañoso y perverso, para creer en el corazón de Dios, que es verdadero y bueno. Verdadero y bueno es el corazón de Dios, la Biblia. Pero el corazón nuestro, engañoso y perverso. Jeremías 17. Cuando leen el versículo 5, versículo 9, dice que lo más engañoso es nuestro propio corazón. Lo más perverso. ¿Sí? Por eso una trampa de Satanás es hacernos creer en nosotros mismos. Hacernos creer en ¿qué? En nuestro propio corazón. Eso es una trampa, una astucia de Satanás. Versículo 18 dice, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Hace vendas mágicas para las manos, para atar al hombre, el corazón y la mente del hombre atarla, para que no crea en Dios, para que no siga en Dios. Otra trampa de Satanás que hace, ¿cuál es? Velos. ¿Velos qué? Mágicos. ¿Pero pone qué? Velos. Entonces los hombres no pueden ver. Pone velos mágicos. Entonces una persona, Dios quiere enseñarle la cruz. Dios quiere enseñarle la gracia. Mira, yo he quitado de ti tu pecado. Yo te limpié del pecado. Mira. Vamos a mirar un versículo, ¿sí? Sin perder este, vamos a mirar un momento. En el libro de Zacarías 3, libro de Zacarías, capítulo 3. Dios va a decir, mira. Es muy importante, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Mirar. Dios dice, mira, tengo que mirar. Pero, Zacarías 3, libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Estas vestiduras viles es el pecado. Versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Es Dios mandando, quítenle el pecado. Ese es el corazón y la voluntad de Dios, quitarnos el pecado. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Qué le dice Dios? Mira, antes tenías un vestido de pecador, un vestido vil, sucio, ese era el pecado. Ese vestido lo quité y ahora te puse un vestido nuevo. ¿Y Dios qué le dice? Mira, ya el vestido es nuevo, ya no tienes pecado. Ya te quité el vestido del pecado, ya no tienes pecado, ahora tienes un vestido nuevo. ¿Y qué le dice Dios? Mira. Dios quiere que mire. Que la verdad es que ya no tiene pecado, que la verdad es que Él ya le quitó el pecado, el vestido vil, y dice, mira que he quitado de ti tu pecado, mira.
que Él mismo verifique, que compruebe, que corrobore, que mire. Dios dejó la Biblia. Aquí en toda la Biblia Dios nos está diciendo lo mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos dice, mira, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Dónde tiene que mirar? Aquí, mira, en la Biblia, por favor, así Dios le está diciendo, mira. Con tu corazón tienes que ver la verdad. Mira, eso está diciendo Dios, mira, que he quitado de ti tu pecado. Entonces, ¿qué quiere Dios que mire? No tienes pecado. De ti. Yo quité tu pecado. Mira. Eso está diciendo Dios. Mira. Luego, si leemos Juan capítulo 15, ¿sí? Juan 15:3, va a hablar en ese mismo sentido. Evangelio de Juan capítulo 15, el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice que por esta palabra ya estamos ¿qué? Limpios. Dios dice, mire que aquí está escrito, porque ya yo se los dije. Ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. Y usa la palabra ya. No es pidiendo perdón que ustedes se van a limpiar. No es ayunando, no es metiéndose a un río, no es haciendo la oración de fe, no es hablando en lenguas, no es hablando del sábado, no es hablando de la comida que es limpia y la comida que no es limpia, no. No es hablando de la ropa que es agradable delante de Dios y la ropa que no es agradable delante de Dios, no. Que si el pantalón es pecado, que si no es pecado, no. Que si el maquillaje es pecado, que si el maquillaje no es pecado. Dios, ¿qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, ya están limpios. Yo lo dije. ¿Ya están qué? Limpios. Luego, cuando leemos Isaías, un momento, libro de Isaías, capítulo 44. Isaías, versículo 44, versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dice que nuestro pecado lo limpió, lo borró, como una nube. Las nubes las vemos por un tiempo, luego ya no se ven. Así Dios quiere que miremos, nuestro pecado estaba, sí, cierto, desde Adán el pecado estaba. Pero en la cruz, esa nube, por la sangre de Cristo, se desapareció, se deshizo. El pecado estaba en Génesis capítulo 13 en adelante, hasta la cruz. En la cruz, la niebla del pecado se borró, se desapareció por la sangre de Cristo. Eso quiere Dios, ¿sí? Luego, Isaías 45, el versículo 22. Isaías 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué dice? Mirad a mí. ¿Qué quiere Dios? Miren, ya los limpié del pecado. Miren. No tienen que hacer nada más. Miren. Pero cuando nosotros miramos, ahora sí vamos a regresar a Ezequiel, donde estábamos antes. Ezequiel capítulo 13. Dios está diciendo, mirad a mí. Mira que he quitado de ti tu pecado. Pero al leer, perdón, al leer Ezequiel capítulo 13, versículo 18 dice, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. ¿Qué hacen? Velos mágicos. Dios está colocando la gracia al frente. ¿Qué pone Dios? La gracia. ¿Satanás qué hace? Pone un velo. No pueden ver la gracia. Satanás cubre la cruz para que no vean que nuestro pecado fue limpio. Cubre la sangre de Cristo delante del corazón de nosotros. Cubre la sangre de Cristo para que no podamos ver que nuestro pecado fue limpio una vez y para siempre en la cruz.
cubre delante de nosotros la fe para que no podamos recibir. La gente lee la Biblia, pero lee la Biblia como si la leyera cubierta, así, muy extraño. ¿Por qué? Es como si la persona va a leer la Biblia y Satanás se la cubre, no logra ver. El corazón de Dios no logra ver. No logra ver. ¿El corazón de quién? De Dios. Satanás cubre. Esa es la trampa de Satanás. Cubre. En este mundo cubre con los sentimientos. Por eso, las denominaciones son especialistas en hablar que el Espíritu Santo es un fuego. No, el Espíritu Santo es la misma palabra, no es un fuego. Eso es mentira. Eso es una trampa de Satanás. Que sienten frío, que sienten fuego. Eso es el sentimiento del diablo. Ese fuego que sienten es Satanás. Es un velo de Satanás. Les cubre. Y solamente se mueven por emociones. Yo siento a Dios. ¿Cómo van a sentir a Dios si es espíritu? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo sienten si es espíritu? ¿Cómo lo sienten? Tienen que creer con el corazón en la Biblia. Hay que creer. La Biblia no dice que al cielo vamos por sentir. No, al cielo no se va por sentir. Mateo capítulo 7, hay unos que sintieron que eran hijos de Dios. Sintieron. Le reclaman a Dios en el juicio final. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no echamos fuera demonios? Señor, ¿no hicimos milagros? Dice, ustedes no son hijos míos, ustedes son hijos del diablo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Ustedes van con el diablo al infierno. Ellos sentían que eran hijos de Dios, pero no creyeron. Sintieron, no creyeron. Satanás es astuto. A los pecadores los hace sentir hijos de Dios. Satanás hace que sientan que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. No importa cuánto sientan que son hijos de Dios, no son hijos de Dios. No son hijos de Dios por sentir. Son hijos de Dios aquellos que creen en el Evangelio. Ahora, mirando el 2 de Corintios capítulo 3, vamos a mirar un momento. Una trampa de Satanás con la ley, ¿sí? Vamos a mirar. 2 de Corintios capítulo 3, un momento. En el versículo 13. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, el mismo Moisés sabía que la ley iba a ser abolida. Abolida es, se va a cambiar. Se va a cambiar, ¿se va a qué? A sustituir. Aquello que es abolido es suprimido, eliminado. Se quita. Moisés sabía, la ley se va a quitar cuando venga la gracia. Hasta ahí llega la ley. Aquí dice, así dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran ¿qué? La vista en el fin de aquello que había de ser ¿qué? Abolido. ¿Qué iba a ser abolido? Que Moisés se cubría. La ley iba a ser abolida. Abolida es, va a ser cambiada, va a ser suprimida, va a ser eliminada. Moisés sabía eso. La ley iba a ser quitada. Por eso la Biblia habla del nuevo pacto. ¿Cuándo se quita la ley? Cuando llega el nuevo pacto se quita el antiguo pacto. Los mandamientos se quitan cuando llega el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Se quita. Eso de ser abolido es quitado. Pongamos un ejemplo. Hay un país donde las mujeres andan sin ningún problema con tacones. Sin ningún problema.
Pero un día, pueden buscarlo por internet también, un día en un país, un ejemplo, una mujer muere, ¿sí? Muere porque se accidenta por usar tacones. Entonces, ya se crea una ley, prohibido que las mujeres usen tacones. Ya se hizo esa ley. Entonces las mujeres ya no pueden usar tacones, ¿por qué? Porque hubo ¿qué? Hubo una ley, ¿sí? Antes no era prohibido, no había ningún problema, no había ley. Pero, como una mujer, un ejemplo, ¿sí? Tuvo un accidente y se hizo una ley nacional, ya no pueden usar ¿qué? Tacones. Quedó como prohibido de esa forma, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Llegó otro presidente que quiere modificar esa ley, quiere abolir esa ley, ¿sí? Quiere quitar esa ley. Pero para quitar esa ley, quiere implementar ¿qué? Otra ley, ¿sí? Otra ley diferente. Entonces, ese presidente dice, entonces voy a hacer una nueva ley, ¿sí? El que dice, ahora, como voy a hacer una ley nueva, ¿sí? Una ley diferente, él dice, desde ahora, las que no pueden usar, ¿sí? Tacones son las mujeres, ¿sí? Menores de 18 años. Un momento, ¿sí? Así dice. Entonces, si él dice que las que no pueden usar tacones son las mujeres menores de 18 años, las que sean de ahí en adelante mayores de 18 años no tienen problema porque hay una nueva ley. Hay una nueva ley. Pero resulta que en un pueblito, en ese país, en un pueblito por allá lejos, no saben, las mujeres no saben que ya pueden usar tacones, ¿sí? Si son mayores de 18 años, un ejemplo. Pero ellas no saben. Como no saben, aunque eso hace muchos años ya se cambió la ley, ya se cambió, pero ellas no saben que esa ley se cambió, se abolió, pero ellas no saben cómo siguen viviendo. No usan tacones, porque no saben. Pero si un día les llega una noticia por la radio y descubren, hoy hace tantos años esa ley se quitó y las que no pueden usarlo son las menores de 18 años, nosotras podemos. Cuando conocen la ley saben, ya esa ley se modificó, se cambió, pero no sabíamos. La Biblia habla del antiguo pacto que son los 10 mandamientos. Habla de los 10 mandamientos. Y la Biblia, que se llama el antiguo pacto, y la Biblia habla del nuevo pacto, que es el Evangelio, la obra de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios que nos quiere enseñar, cuando hay cambio de ley, la ley anterior ya no vale, ¿sí? No sirve. Entonces alguien dice, no entendí ese ejemplo, vamos a hallar la gracia a ver si podemos explicar con otro ejemplo, ¿sí? A veces no es fácil encontrar un ejemplo que funcione, ¿sí? Para hacer entender. Entonces, vamos a suponer en un país, ¿sí? En un país hay semáforos y el semáforo funciona con 3 colores. Normalmente funciona así, por ley. Siempre los carros tienen que parar. Cuando está en rojo tienen que parar. Cuando está en verde tienen que avanzar. Así funciona, ¿sí? Normalmente funciona así. Y el amarillo es como un aviso de que va a haber un cambio. Así funciona normalmente. En algunos países, hablando de Latinoamérica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si una persona pasa el semáforo en rojo, está infringiendo la ley. Si lo pasa en rojo, va a ser multado porque está incumpliendo la ley. Llega un presidente que dijo, no, yo no quiero que el semáforo de aquí en adelante no va a funcionar así. No va a funcionar con 3 colores. Va a funcionar solamente con 2 colores. Eso es por ley. Solamente voy a usar el verde y el rojo, no más. Voy a usar solamente 2 colores.
por ley. Él dice que por ley va a usar solamente 2. Ya cambia. Y ahora, la ley que yo voy a hacer es, cuando está en verde, tienen que parar. Y cuando está en rojo, tienen que avanzar. Por ley. Entonces, ya se desmontan todos los semáforos y colocan los nuevos semáforos solamente con 2 colores. Pero ahora, la ley que dice que van a parar cuando esté en verde y van a avanzar cuando esté en rojo. Quedó una ley contraria a la anterior. Entonces la anterior ya no vale. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona no sabe que hubo cambio de ley y está en una provincia y viene a la capital, cuando esté en verde, él va a avanzar. No es que es así. No, señor, está mal. Hubo cambio de ley. Ahora usted, cuando esté en verde, tiene que parar. No, usted de qué me está hablando, está loco, ¿dónde? Eso no funciona así. El verde siempre es para avanzar. El rojo es para parar. No, señor, así no es. Entonces, él no cree. Pero la verdad es que hubo cambio de ley. Pero él no cree. Le tienen que mostrar entonces el edicto. Dice, no, yo no creo. ¿Cómo van a hacer que cambiaron al revés la ley? ¿Cómo hicieron ese cambio? No importa que el Señor no crea, no importa que no le parezca. Si hicieron cambio de ley, hicieron cambio de ley y punto. Está vigente. Desde el momento que la cambiaron, la ley anterior ya no funciona. Hace un año la cambiaron, hace un año está funcionando así. Solo que él no sabe. Y ahora que le dicen, si no lo quiere aceptar, no importa que no lo acepte. En todo el país está funcionando así. No, pero ¿cómo van a hacer eso? Si el verde es para avanzar, ¿cómo que el verde es para que pare? Y que el rojo para que yo me detenga. No importa qué diga esa persona, ya el cambio de ley se hizo. No importa qué digan los pecadores. Dios dijo, rojo, la sangre de Cristo es, avancen al cielo por la sangre de Cristo. Ahora el rojo es, avancen por la gracia. ¿Cómo que sin hacer nada voy a ir al cielo? ¿De qué forma? ¿Que sin cumplir los mandamientos? ¿Cómo que sin cumplir se va al cielo? Sí, sin cumplir. Por la ley antes sí tenía que cumplir, ya no. Antes sí era el verde para avanzar por la ley, así entendían, por la ley. Es cumpliendo los mandamientos, sí, antes era así. Antes el verde era para avanzar. Pero se quitó. Ya la ley no funciona, los mandamientos no funcionan, dentro de la gracia no funcionan los mandamientos. Dentro de la gracia, solamente la sangre de Cristo. Avance. Usted va al cielo sin hacer nada. Usted va al cielo por la obra de Cristo, no más. El rojo es avance. El pecador no puede porque Satanás lo tiene como con un velo. No puede. ¿Cómo? Eso no es así, eso es al revés. Ustedes están enseñando al revés. No, al revés no. La sangre de Cristo nos dice, entra al cielo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dio el rojo al malhechor en la cruz. Rojo, avance, es la sangre de Cristo. No, pero es que eso es contrario. ¿Cómo vamos a desperdiciar la ley? ¿Cómo vamos a ignorar la ley si la ley es espiritual? Sí, es espiritual. ¿Cómo vamos a ignorar la ley que es santa? Sí, es santa. Por eso nosotros no tenemos opción por la ley. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo a esta tierra para limpiarnos del pecado, porque no hay forma de ir al cielo si no es por la gracia, por el rojo. Cambio de ley. La anterior quedó abolida. Quedó abolida. Por la ley, Dios dice, pare, que usted al cielo no va por la ley. Usted al cielo va por la sangre de Cristo. Sin hacer nada. Por la gracia de Dios. La gracia. Hubo cambio de ley. Entonces, ve el verde, ya tiene que votar la idea. La ley se cambió. Antes era avanzar, ahora no, ahora es pare. Hubo cambio de ley. Ve el rojo, se para. No se pare, avance. ¿Por qué?
porque hubo cambio de ley. Ahora va al cielo por la gracia. Ahora el rojo, la sangre de Cristo, es avance que tiene entrada. Acérquese confiadamente al trono de la gracia porque su pecado fue limpio. Ahora puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Ahora, porque hubo cambio de ley. Si no hay cambio de ley, nos toca seguir igual. ¿Cómo? Por la ley, por las obras para ir al cielo. Pero como hay cambio de ley, ahora podemos ir al cielo por la gracia, por la sangre de Cristo, con el rojo. Parece que se hubiese invertido. Es cambio de ley. Ya no funciona la antigua, funciona la nueva ley. ¿Cuál ley? La de la fe, la de la gracia, la del amor de Dios, la de la misericordia de Dios. Esa es la única ley que tenemos ahora, con la sangre de Cristo. No más. No hay otra, ¿sí? Por eso aquí cuando nos dice, en el versículo 14, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, leen la Biblia y solamente que ven el antiguo pacto, no ven otra cosa, aunque la Biblia está llena de la gracia de Dios, se derrama la misericordia de Dios, se derrama la gracia de Dios en la Biblia. Está llena la Biblia de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios. No lo ven por ningún lado. Solamente que ven el antiguo pacto. Tenemos que cumplir los mandamientos. Se quedaron con el verde. La ley, hay que cumplir. Hay que hacer, hay que portarse bien. Dios dice, cuando leen el antiguo pacto, los 10 mandamientos, todo lo que ven en la Biblia son los 10 mandamientos. Por eso, ¿de qué hablan? De los 10 mandamientos, no más. No hablan de otra cosa, solo mandamientos. Pero hubo cambio de ley. Esa ley fue abolida por el nuevo pacto, la sangre de Cristo. Eso explica la Biblia. Dice por eso el versículo 15. Bueno, el 14 dice que eso que no pueden ver, la mente está embotada por Satanás, es tan astuto que empieza a embotar la mente, a cubrir, a tapar la mente para que no puedan ver, a tapar el corazón para que no puedan creer. Pero por Cristo es quitado ese velo, por Cristo es quitado ese embotamiento por la gracia de Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Hasta el día de qué? De hoy. Esa es una trampa de Satanás. Solamente les deja ver el antiguo pacto. Porque por el antiguo no van a ir al cielo. Les deja ver el antiguo, que en toda la Biblia miren solamente los 10 mandamientos. ¿Y de qué hablan las sectas, las denominaciones? Los mandamientos, no hablan de nada más. Y que son pecadores y que hay que cumplir los mandamientos. Pero no pueden hablar de la gracia. No pueden hablar de que están limpios de pecado por la sangre de Cristo. No pueden. Ellos no pueden. Porque está puesto ¿qué? Un velo sobre el corazón ¿de quién? De ellos. Satanás tiene una mentira. Tiene el corazón cubierto. No pueden. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo? Cuando reciban la salvación. Cuando creen en el Evangelio, el velo es quitado. Tienen que creer que la sangre de Cristo los lavó del pecado una vez y para siempre. Así enseña la Biblia, ¿sí? Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuándo se tiene libertad? Cuando se cree en el Evangelio. Ahí hay libertad real, verdadera. Si no,
no pueden ser libres del pecado. No pueden ser salvos si no creen en el Evangelio. Ahora sí vamos a regresar al versículo 18, donde íbamos leyendo, dice el versículo 18. Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Entonces, todos necesitan creer el Evangelio, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es lo bíblico. Todos. Dice que Satanás hace velos mágicos para la cabeza de toda edad. Toda edad. Miren entonces qué significa toda edad. Desde el más pequeño hasta el más viejo del último día de su vida necesita la gracia de Dios. Desde el más pequeño, día 1, hasta el más viejo, último día de su vida, necesitamos la gracia de Dios para creer en el Evangelio. Dice que hace velos mágicos para la cabeza de toda edad. La cabeza de toda edad. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? Toda edad necesita la gracia de Dios, porque Satanás tiene una trampa desde el más pequeño hasta el más viejo. Para la cabeza de cada uno tiene un velo mágico, para que no crean en el Evangelio, para que se queden en el antiguo pacto y no vean el nuevo pacto, para que no sean hijos de Dios, para que no digan que son limpios de pecado por la sangre de Cristo. Pero si Dios nos da su gracia, ¿qué descubrimos? Conoceréis la verdad os hará libres. ¿Qué descubrimos? Que nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo. Eso enseña la Biblia. Por la Biblia yo puedo creer que mi pecado fue limpio, que la sangre de Cristo me lavó del pecado una vez y para siempre, por la palabra de Dios. Conoceréis la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar la palabra, creer en la palabra, no más, no más. Dice el versículo 18, para cazar las almas. Entonces Satanás hace vendas mágicas para todas las manos, para atrapar a las almas para que no crean en Dios, para que no sigan a Dios, para que no reciban la gracia. Pone vendas mágicas en las manos para que no reciban la gracia, para que no reciban la fe, para que no sigan a Dios, para que no lean la Biblia, para que no prediquen el Evangelio, para que no se congreguen, para que no busquen a Dios. Pone vendas mágicas, no se ve, son mágicas. Por eso necesitamos creer en la palabra de Dios. Y también pone velos mágicos para que no vean la sangre de Cristo, para que no vean la gracia de Dios, para que no vean el amor de Dios, la misericordia de Dios, para que no vean la iglesia de los justos. Y se congregan en iglesias de pecadores, pero la iglesia de pecadores eso no existe. Iglesia de pecadores es lo que la Biblia dice, sinagogas de Satanás. Iglesia de pecadores significa sectas. Iglesia de Dios, los justos, los santos, los que creen en el nuevo pacto, que su pecado fue limpio por la sangre de Cristo en la cruz, una vez y para siempre. Versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas. Dios está en contra de la trampa de Satanás, en contra del engaño de Satanás, con que cazáis las almas al vuelo. Dios aquí compara, nuestra alma, la compara con ¿qué? Con aves. Y Satanás, ¿con qué? Con un depredador que caza el alma, que es como una paloma, la caza al vuelo. Está bien astuto, esperando. Y la paloma vuela y piensa, yo voy bien. Ya me escapé. Ya me escapé porque yo me bauticé. La atrapa ¿dónde? En el vuelo. Porque piensa, va tranquila, volando. Porque ya me bauticé y ¡pum! La atrapa. Ya hablo en lenguas y en el vuelo la atrapa.
Significa está confiada, el alma confiada en sí misma, confiada en su propio corazón, confiada en su propia conciencia, confiada en su propia obra. ¿Pero dónde la atrapa? Al vuelo. Ya piensa que se escapó porque está en una denominación. Piensa que se le escapó a Satanás porque lee la Biblia, porque ahora predica, porque ahora siente el fuego del Espíritu Santo. No. ¿Se le escapó porque profetiza? No. ¿Se le escapó porque adivina? Es un profeta esos que son adivinos, ¿sí? Adivinan, Dios me dijo y Dios me dijo tal cosa y yo soñé. Los atrapa al vuelo. ¿Les hace creer? Son libres. No. Eso es una trampa. Piensan que van volando. Y Satanás sabe. Solamente yo espero que tengan confianza. Que crean que tienen la razón. La Biblia es la verdad. Esta es la verdad, no hay más verdad. La Biblia es la verdad. Aquí dice, para cazar las almas. Dice, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Luego, en el versículo 20, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Entonces, ¿qué promesa Dios nos da? Que Él nos libra, nosotros no podemos librarnos de ese engaño de Satanás. Engaña a los hombres con los pensamientos, teje, cose las vendas mágicas, los velos mágicos, con los sentimientos, con los pensamientos, con las sectas, con las denominaciones, que solamente están enredados en el antiguo pacto y hablando de mandamientos y no más. Dios que dice, yo los voy a librar porque ustedes no pueden librarse de Satanás. Ustedes no pueden librarse del diablo. Yo los voy a librar. Un día yo también en mi vida de creencia tenía una dificultad en mi corazón. Había una oscuridad en mi corazón siendo justo, siendo hijo de Dios. Yo no podía librarme, sentía mucha vergüenza, mucha pena, porque siendo hijo de Dios estaba viviendo de forma como desagradable delante de Dios y me sentía mal. No quería vivir así, pero yo no podía librarme de eso. Yo no podía. ¿Dios qué permitió? ¿Dios qué hizo? Dios me dio esta promesa. Yo te voy a librar. Yo te voy a librar. ¿Por qué? Solos nosotros no podemos salir del engaño, de la trampa de Satanás. Él nos hizo justos. Él lo hizo porque no podíamos nosotros. Nos dio la iglesia, nos dio la palabra, nos dio la oración, nos dio los siervos porque nosotros solitos no podemos. Por eso, Él nos encargó a la iglesia, a los siervos. Porque solitos no podemos. Aquí dice, yo los libraré, dice ahí sí, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como las aves las almas que vosotras cazáis volando. Dice, yo los voy a librar, yo los voy a soltar. Dios nos da esa promesa. A Dios, que es tan bueno, tan misericordioso, me ayuda, me cuida, me suelta de las trampas de Satanás, de la mentira, es Él. Esa es la obra de Él. Y Dios me ayudó, yo pude salir, ¿sí?, de eso que en mi corazón me estaba haciendo sufrir, que yo no podía, ¿sí?, como soltarme, como de ese velo mágico, de esa venda mágica que yo no podía, que me estaba haciendo sufrir. ¿Dios qué hizo? Me libró. ¿Cómo? Por la Biblia, no por otra cosa. Yo no pude, pero Dios me dio una promesa. Yo lo voy a hacer, no te preocupes, y Él me libró. Yo después podía testificar en la iglesia. Hermano, yo estaba así, sufriendo con esta dificultad, con esta debilidad,
Pero Dios me dio esta promesa y Dios me libró. Por eso yo puedo testificar ahora que Dios me libró. ¿Quién? Dios. Ese es el Dios que tenemos, el que nos limpió del pecado y que también nos ayuda en nuestra vida. Versículo 21 dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos. Igual hizo conmigo, Él rompió eso. Yo no pude. ¿Quién lo hizo? Dios rompió. Dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Asimismo hizo cuando teníamos el pecado, Él nos libró también. Él fue el quien nos soltó de Satanás, nos libró de Satanás de la mentira. ¿Quién? Él. Él rompió esa mentira. Cristo. Con su sangre nos lavó del pecado. Nos hizo justos, ¿sí? Versículo 22. Por tanto, entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Dice que Satanás entristece el corazón del justo ¿con qué? Con mentiras. Solo con mentiras. Por eso el justo necesita la verdad para estar feliz y contento, necesita la Biblia. Porque Satanás, como es tan astuto, con mentiras entristece nuestro corazón. Dice, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. ¿Qué hace con el pecador? Le da fuerza para que siga diciendo que es pecador y que él va a cumplir los mandamientos y que él está bien. ¿Le da qué? Fuerza, ánimo. Eso hace Satanás una trampa muy grande con el impío, con el pecador. Le da fuerza. Por eso miramos a los pecadores con tanta fuerza. Yo soy pecador. Y yo sí voy a cumplir los mandamientos. Y yo estoy bien. No saben de dónde sale esa fuerza. No saben. No saben. Esa fuerza para que sigan en el camino del engaño, de la mentira, del diablo. El mismo diablo les da esa fuerza que dice, y fortalecisteis las manos del impío. Entonces él quiere orar y quiere ir todavía por la ley al cielo, pero no sabe dónde viene esa fuerza. Fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. El pecador no sabe de dónde sale tanta fuerza para cumplir la ley, de dónde sale tanta fuerza para ir en contra de la Biblia. ¿De dónde sale tanta fuerza para defender que son pecadores y que son hijos de Dios? No saben. No saben. ¿De dónde sale tanta fuerza para ayunar? Tanta fuerza para hacer vigilias, tanta fuerza para el sábado, tanta fuerza para tantas cosas que se inventan. ¿De dónde sale tanta fuerza? Del mismo diablo. Gracias a Dios que Él nos libró. Él mismo nos libró. Por su gracia, por su misericordia. ¿Cómo? Encontrándonos con los justos, con los hijos de Dios. ¿Ustedes son justos? Prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. No podemos callar este Evangelio. Un justo que calle el Evangelio es un justo como con vendas mágicas y con velos mágicos. ¿Dios qué dice? Yo los suelto a ustedes para que vuelen, para que prediquen el Evangelio. Yo los suelto. Yo a ustedes les voy a romper esos lazos, esas trampas de Satanás para que prediquemos el Evangelio, para que sigamos a Dios, para que sigamos a la iglesia, a los siervos de Dios y para que anunciemos este Evangelio. Dice, yo los libro. Anden en este mundo por la fe. Vivan por la fe. Hablen por la fe. Por eso, hermanos, no pudieron venir al retiro ahora en septiembre, en octubre hay retiro. Vengan al retiro en octubre. Noviembre hay retiro. No se queden. Dios quiere hacer muchas cosas ahora por nosotros, para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar con la guía de Dios. Avanzar con la guía del Espíritu Santo. Hermano Yelson dice en noviembre. Amén, hermano Yelson. Entonces empiece a orar y prepare, ¿sí? Prepare por la fe. Prepare. Empiece a preparar a esto así. Yo voy. Pero ya en su corazón así. Avancen. Es muy, muy grande la gracia que Dios nos dio como hijos de Dios. ¿Para qué?
Dice, yo los voy a librar para que vuelen como las aves, para que no tengamos en este mundo obstáculo para predicar el Evangelio, no haya nada que nos detenga. Ese es el corazón que Dios nos dio, avanzar por el Evangelio y vivir por la fe. Yo los voy a librar, no se preocupen, tienen debilidades, tienen problemas, no se preocupen. No luchen por librarse, no. Escuchen la Biblia, lean la palabra de Dios. Dios les va a ayudar. Crean en la promesa de Dios, Dios los va a librar. A mí me libró. Primero del pecado me dio la salvación, el Evangelio. Pero en nuestra vida de creencia tenemos debilidades, tenemos faltas. También Dios nos libra. Dios nos ayuda. Esa es la promesa de Dios. A ese Dios hemos seguido. En ese Dios hemos creído, ¿sí? Entonces, alguien dice, quiero ir, sí, en el principio. Entonces, orando delante de Dios, así pidiéndole a Dios, confiando, Dios nos va a permitir. Así, oren, ¿sí? Oren, pídanle a Dios, entonces Dios va a trabajar porque somos hijos de Dios. Gracias, hermanos. Hasta ahora compartimos, ¿sí? La palabra de Dios. Es un privilegio que nosotros tenemos de escuchar el Evangelio y de escuchar la palabra de Dios. Así. Normalmente comparto Génesis, ¿sí? Hoy, vamos a ver si me da tiempo, de pronto aprovecho, ¿sí? Y comparto algo de Génesis también, pero ya en la casa. Ahora estoy donde el hermano Matusalén, entonces ya cuando regrese a la casa voy a ver si alcanzo a compartir algo de Génesis 27. Vamos por Génesis 27, entonces ya miraré en la casa. Muchas gracias, que tengan buena noche.